Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gusto. Mi nombre es Ignacio Federico, acá de Z Capital Humano. Voy a estar acompañando acá a mi compañero Gastón, gerente de talento y desarrollo, y la Chan, que, bueno, de paso quiero comentar, bueno, ya que si quieren ver, en la anterior vivo, Gastón hizo todo lo que es el armado del CV, toda una entrevista, así para justamente llevarla con lo que vamos a hablar hoy, que es detrás de una entrevista o lo que es lo que se evalúa en la entrevista. Y de paso, ya comentándole, una vez de que pasemos los temas que vamos a charlar y comentarles, vamos a hacer una ronda de preguntas y de paso también sumarle eso a lo que es un juego, lo que sería como el puesto ideal, si quieren escribirnos acá en el chat, que lo vamos a ir a leer, de lo que aspiran o buscan antes de ir a la entrevista o cuando buscan un trabajo, lo que es qué puesto buscan y qué empresa. Porque, por ejemplo, si buscan un puesto de analista de recursos humanos, por ejemplo, para Nike, puede también aplicar para lo que es Puma, Adidas, como para conversar eso y podemos brindar una herramienta en lo que es esta charla. Así que, bueno, si quieren ir comentando para después leerlo a lo que es en la ronda de preguntas, vamos a estar muy atentos a eso. Bueno, le voy pasando al siguiente slide, lo que vamos a charlar en esta entrevista. De que este es el segundo encuentro. Preguntas habituales en una entrevista, lo que son personales, de experiencia, de educación, ahora lo vamos a desarrollar un poco más, y también encontrando estas posturas que podemos llegar a tener y cómo tratar de responderlas para que, bueno, tener un buen resultado y tener una entrevista lo que es exitosa. Fortalezas y debilidades, que ahí Gastón va a nombrarla, a también bueno, comentar un poco de lo que es, no quiero spoilear mucho para justamente, pero bueno, lo que uno puede considerar como fortalezas y también como debilidades o puntos de mejora que también lo puede llevar a lo que es una fortaleza futuramente. Y lo que serían entrevistas para posiciones de uy, me trabé un poco, liderazgo, para lo que, bueno, justamente cómo resolver problemas, contar la experiencia, los inconvenientes que uno pudo haber tenido y justamente la evaluación que uno tiene como selector sobre esas inconvenientes que pudo haber tenido o las preguntas que puede recibir para las entrevistas de liderazgo. Bueno, en el siguiente slide le voy a mostrar un poco lo que son las preguntas habituales. Como le nombraba, por ejemplo, las primeras, las personales. Contarnos sobre uno o sobre vos en este caso. Siempre está vinculado a lo que es la formación tanto educacional o lo que es experiencia laboral. ¿Qué quiere decir? Bueno, dónde uno se desarrolló, dónde estudió, contar todo lo que tenga que ver con lo que venimos a charlar, que bueno, también un poco decir es, una entrevista es una empresa que va a ser contratada. Así que, bueno, esas son un poco las preguntas, contarnos sobre vos, sobre lo que es tu vida, lo que es tu carrera, en base a las preguntas habituales que uno puede recibir. Bueno, ¿cuáles son tus fortalezas y debilidades? Ahí, como comenté un poco, ahí Gastón va a desarrollar un poco más, pero nada, tener también esas preguntas que siempre son bastante habituales para pensarlas y justamente cuando llegue el momento de que uno le pregunta, ya tener la respuesta bastante diseñada, no para justamente poder explayarla mucho más tanto de las dos y poder ver si también uno está alineado al lugar que puede llegar a ingresar. Lo que es formación, ¿por qué elegiste la carrera? ¿En qué te gustaría especializarte? Por ejemplo, en recursos humanos, tomo de ejemplo, tenemos la parte de contabilidad, de hard o de soft. Si justamente, bueno, estoy más vinculado para el área soft o más vinculado para el área hard, entonces uno empieza a ver la situación de uno donde puede ir, ubicarse en el sector de la empresa. ¿Por qué elegiste la carrera? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el deseo? Para dónde uno se proyecta y ve el futuro en la misma empresa que va a estar. Experiencia, esto lo que viene un poco es de lo que también tomamos un poco lo de liderazgo, las preguntas de liderazgo, te encontraste con situaciones de conflicto, cómo actuaste, cómo las resolviste, eh, comentarlas, siempre siendo franco, encontrando también los lugares donde uno se sintió que capaz que no pudo resolver y terminó resolviendo de una manera y aprendió, contar el aprendizaje o cómo llevó la situación. Los logros también es muy importante porque también qué es un logro, qué considera uno como logro. Entonces también ahí uno va hablando de lo que es la persona y de lo que también lo vincula a lo que es la experiencia de los logros o los resultados que obtuvo. Y después, llegando al cierre, lo que es la pretensión salarial es fundamental, que muchas veces nos pasa en una entrevista de que llegamos y no saben la pretensión o el rango. Es esencial, digamos, porque
para una contratación tenemos que llegar a la entrevista sabiendo lo que la verdad necesitamos o consideramos también que debemos ganar para también llegar a alinear y en el caso de que se dé el ingreso, ingresar de la mejor manera y muy contentos o contenta, porque ya llegamos con la pretensión que uno quiere. Entonces, cuando llegamos a la entrevista sabemos que en algún momento, y justamente se da casi siempre en el cierre, se va a hablar de lo que es la remuneración bruta neta, pero la remuneración se va a hablar y es un tema recontra habitual. Obviamente, cuando te gustaría hacer alguna pregunta, ahí también hablamos, creo que lo pueden volver a ver, como vuelvo a decir, en el vivo que hizo Gastón, en el armado CB, en el anterior, de lo que es también investigar un poco a las compañías de donde uno voy a ingresar y trabajar. De esto el famoso networking, de ver qué hacen, qué producen, qué venden, entonces también de llegar y hacer las preguntas, de sacarnos las mayor dudas posibles antes de un ingreso. Así que estos son las preguntas habituales. Si se les generan preguntas, si tienen algún tipo de dudas, como les comenté, en el final vamos a hacer una ronda de preguntas para tratar de responderlas. En el siguiente slide, que ahora que les voy a mostrar, es que esto es fundamental. Primero que hay que tratar de ser uno o una tranquilo o tranquila en la entrevista, pero sí expresarse correctamente y tener lo que es, como acá comenta, es cuando uno habla, mirar a la pantalla, o si es presencial, estar, bueno, de forma erguida, con unas formas estructuradas para una postura correcta y lograr eso de una presentación adecuada y dándole también un protagonismo a lo que es la entrevista y una seriedad que requiere para justamente, nada, conseguir el respeto, tener una valoración y volcar lo que es un éxito en lo que es la entrevista. Bueno, y en el siguiente slide, ahí ya lo dejo a mi compañero Gastón. Gracias, Nacho. Bueno, un poco de esto hablábamos en el vivo anterior. Desde mi lado, y bueno, como gerente de talento, pero mucho tiempo desde el lado de lo que es la selección en recursos humanos y teniendo la posibilidad de haber trabajado en compañías chicas, en compañías grandes como Z, que tiene oficinas a lo largo del país, me fui dando cuenta de que en la parte de la presentación muchas veces el candidato pierde una oportunidad de darse a conocer porque quizás preselecciona mal la información y da datos al selector que en realidad no son relevantes para lo que es la entrevista, ¿no? En esta parte tenemos que tener en claro qué son los datos o qué es la información privada y qué es la información personal o profesional, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de pregunta abierta, que en general suelen ser preguntas con las que uno abre la entrevista, quizás como para romper un poco el hielo, entrar un poco en confianza. Uno suele hacer una pregunta abierta, por ejemplo, para que el candidato hable sobre sí mismo o nos cuente algo que quisiera de forma libre. Muchas veces nos encontramos con que nos comentan hobbies o nos comentan qué hacen en su tiempo libre o que les gusta hacer ejercicio o tal o cual deporte. Y está bueno, digo, está bueno generar un vínculo de confianza, pero me parece que es una pregunta que está muy buena para que uno pueda dar a conocer cuestiones que durante el resto de la entrevista quizás no se van a presentar, ¿no? Como por ejemplo esto de la información profesional. No digo que esta sea como la receta mágica, pero esta pequeña estructura, si uno trata de seguirla, va a tener un lineamiento y primero no va a dejar espacios en blanco, no va a tener baches o no va a tener que seleccionar la información en el momento, que a veces es bastante difícil tener que seleccionar información rápidamente de todo lo que tengo, de todo lo que hice en mi vida laboral y en mi vida académica. Entonces, siguiendo esta pequeña estructura, voy a tener este lineamiento un poco más claro y voy a poder dar información mucho más acertada o asertiva que realmente le sirva al selector, ¿no? Esto, como primera medida, lo que siempre recomendamos es tenerlo preparado quizás un día antes, 2 días antes, como para poder seleccionar la información, quizás escribirla, leerla, releerla y pensar qué conviene dejar, qué conviene sacar. Y mismo también
poder uno leerla en voz alta y escuchar cómo suena, ¿no? Porque a veces cuando uno lo dice para adentro, lo piensa o solamente lo escribe, suena completamente distinto de cuando uno lo lee en voz alta. Entonces esta pequeña estructura, que es colocar información profesional, colocar habilidades relacionadas a la posición a la que estoy aplicando, dar alguna información futura que pueda ser relevante, no es mandatorio, si puedo poner o no información futura relevante, si tengo para ponerla mucho mejor, y alguna información académica, me va a quedar como una presentación un poco más redonda, y voy a poder atacar varios puntos, que es la formación académica, bueno, un poco dar a conocer mis deseos o mis objetivos para quizás un mediano o corto plazo, mostrar cuáles son mis habilidades, perdón, pero directamente relacionadas al puesto, y por sobre todo dar información profesional, no información privada. Por ejemplo, siguiendo lo que comentaba Nacho, si tomamos una posición de recursos humanos, yo puedo dar mi información profesional y quizás comentar cuáles son mis tareas ahora o cuál fue mi posición más relevante. Puedo comentar cuáles son mis habilidades más relacionadas a la posición de recursos humanos. Si tomamos una posición como la que nosotros tenemos desde el lado de talento, podemos decir que seguramente tendremos habilidades de comunicación, habilidades de empatía, quizás desde mi lado como gerente del equipo puedo decir que tengo habilidades de liderazgo, de escucha activa, que he podido tener conversaciones difíciles. Puedo dar alguna pequeña información futura que sea relevante, por ejemplo, puedo mencionar que estoy terminando algún estudio, en mi caso estoy terminando una maestría o que quiero empezar tal estudio quizás para el año que viene, para 2024, ahí estaríamos hablando de un mediano plazo o corto plazo. Y como información académica, bueno, podemos decir estudios que tengamos relacionados, bueno, en mi caso el estudio universitario y formaciones complementarias. Entonces, de esa forma, la presentación realmente se aprovecha con información que es relevante y no quizás con información privada que al selector y a mí como candidato no me va a sumar demasiado en una presentación. ¿Sí? Esto es lo que aconsejamos siempre tener preparado de antemano para la entrevista, y es algo que de este lado se nota mucho cuando uno hace una pregunta abierta, eh, si del otro lado hay una pequeña preparación o si agarramos un poco al candidato en blanco y quizás no sabe cómo llenar ese espacio. Y también suele pasar que si uno empieza quizás a sonar un poco inseguro, el resto de la entrevista puede comprometerse, porque si uno suena inseguro en una parte, quizás el selector puede tomar como que el resto de lo que uno está diciendo también quizás esté un poco en duda, ¿no? Entonces, de esta manera podemos asegurarnos una buena introducción, un buen comienzo, y por sobre todo poder dar información importante. En la slide siguiente vamos a ver las fortalezas y debilidades, ¿no? Que hoy quizás están un poco trilladas y hoy nosotros como selectores creo que tenemos preguntas más ricas y más asertivas para hacer, pero suelen estar en muchas entrevistas las fortalezas y debilidades. Es más, a veces suelen estar como de otra manera y camufladas de otra forma, pero de cualquier modo uno quiere conocer a veces estos puntos altos, puntos bajos del candidato. Y también notamos, y esto a lo largo del país y también haber trabajado en otras compañías fuera del país, se nota mucho cuando el candidato tiene una respuesta también trillada o sacada de Google, y cuando realmente conoce estos puntos sobre sí mismo, ¿no? Y a veces es tan complejo mencionar una buena fortaleza como mencionar una buena debilidad, porque quizás uno piensa la habilidad es un poco más compleja por lo que puedo decir, por lo que puedo dar a conocer, pero mencionar una buena fortaleza también suele ser un poco complejo si uno no lo tiene preparado. Entonces, lo mejor al momento de mencionar una fortaleza es ponerse a pensar primero en cuáles son los requisitos de ese puesto, cuáles son los requisitos de esa posición, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Si yo estoy aplicando una posición de
contador, ¿sí? Y me preguntan una fortaleza, si yo digo que soy una persona creativa, lo más probable es que esa fortaleza no esté relacionada con el puesto al que estoy aplicando, ¿no? Quizás una posición de contador requiera otro tipo de fortalezas u otro tipo de habilidades como la atención al detalle, el entregar los trabajos a tiempos, cumplir con los deadlines o ser organizado, pero no la creatividad en sí. Ocurre lo mismo por el contrario, digo, si yo estoy aplicando una posición de marketing donde seguramente tengo que ser creativo y menciono como una fortaleza que soy muy estructurado, quizás no sea un requisito mandatorio de la posición. Entonces, conocer los requisitos de la posición me va a ayudar a orientar las fortalezas, ¿sí? Esto va a ser muy importante, orientar bien las fortalezas. Y por el contrario, cuando tenga que mencionar una debilidad, ¿sí? Va a tener que ser una debilidad que no tenga que ver con los requisitos. Porque si esa debilidad tiene que ver con los requisitos, estoy comprometiendo mi propia entrevista. Entonces, lo más aconsejable es que la debilidad no tenga que ver con los requisitos, que además la debilidad que yo mencione haya tomado una acción inmediata y que pueda comentar un resultado obtenido. Por ejemplo, si yo menciono que soy una persona que tiene poca creatividad, vamos a seguir con el ejemplo de la posición de contador. Digo, como debilidad no soy una persona muy creativa. Hasta ahí voy bien porque no es un requisito de la posición. Entonces, digo, soy una persona poco creativa. Pero eh, he visto varios tutoriales, he visto cómo agregarle puntos visuales a mis presentaciones. Ahí estoy mencionando una acción inmediata que tomé. Y como resultado puedo decir, por ejemplo, en un reporte que tuve que entregar o en un trabajo de la facultad, si es que estoy estudiando, la verdad que esto se vio y me han comentado que mis presentaciones han mejorado y son más atractivas visualmente o son más dinámicas. Entonces, yo mencioné una debilidad que no tiene que ver con la posición, mencioné que tomé una acción inmediata para corregir eso, lo cual quizás habla bien de mí porque conozco mi debilidad, pero estoy trabajando para mejorarla, y además tuve un resultado positivo obtenido. Entonces, con esa estructura eh, puedo comentar una debilidad sin poner en riesgo mi entrevista, ¿sí? Y algo que aconsejamos también es tomarse un pequeño ratito, quizás hacer una introspección, para realmente poner sobre la mesa fortalezas que son importantes, quizás no caer también en lo trillado que nos pasa todos los días de la puntualidad o el que uno es muy perfeccionista, que no son cosas recomendables y lo escuchamos en cientos de entrevistas. Pero con esta pequeña estructura, diría yo que podemos sortear airosamente esta pregunta que suele estar en la mayoría de las entrevistas. Bien, esta pequeña estructura, cuando hablamos de fortalezas y debilidades, independientemente de la posición que tengamos, si son quizás posiciones de liderazgo, lo más aconsejable es ir a habilidades de liderazgo como la escucha, eh, como la empatía, ¿sí? Obviamente lo más aconsejable siempre es ser totalmente sincero y quizás eso requiere este pequeño ejercicio de mirarse a uno mismo, pensar en las situaciones que uno tuvo, en los desafíos que uno tuvo y de ahí analizar y poder tener sobre la mesa estas fortalezas. Pero de vuelta, creo que esta pequeña estructura es una de las mejores formas de poder contestar esta pregunta que suele estar en las entrevistas. Bien, lo siguiente, en la siguiente slide que vamos a ver, les dejamos un espacio de preguntas para que nos puedan ir consultando todo lo que deseen. Van a ver que tienen nuestra dirección de mail, que es postulantes@grupoz.com.ar, donde nos pueden enviar su CV y pueden postularse para todas las posiciones que vayan viendo. Una de las primeras preguntas que tengo es sobre si se debe o no responder sobre la vida privada, y creo yo que dentro del mundo de recursos humanos no es ajeno al mundo profesional en general, donde uno tiene distintos tipos de criterio profesional y distintos tipos de profesionales. Y acá
en Z, sobre nuestro criterio profesional, creemos que la vida privada del candidato no nos debería importar, ¿sí? Lo digo en el buen sentido. Creo que lo más importante siempre es ir a la vida profesional, a la vida académica, y si uno quiere a la vida personal, como estábamos hablando antes, ¿no? Conocer puntos personales del candidato en habilidades, fortalezas, debilidades, pero no en la vida privada. De cualquier manera, otros profesionales de recursos humanos quizás tienen otro criterio, pero del lado nuestro creo que aconsejamos que la vida privada de uno es privada, y si uno lo quiere comentar está bien, pero no está bueno invadir al candidato con preguntas de este tipo. Y por el otro lado, eh, la pregunta también sobre si la compañía debe informar la remuneración. Hoy en día lo más aconsejable es que uno pueda conocer el rango salarial que se maneja en el mercado y uno tener una idea del rango salarial que necesita para cubrir necesidades y para mantener un determinado estilo de vida, ¿no? Sobre el tema de la remuneración quizás es un tema un poco más largo y hay determinados porqués es que las organizaciones no lo publican o no lo comentan, pero lo más recomendable siempre es que uno conozca el rango salarial, y hay determinadas páginas que nos pueden dar idea de cuánto se está pagando en el mercado por una posición, e incluso ver distintos tipos de compañías de diferentes rubros cuánto suelen pagar por esa posición. Así que como consejo, lo mejor es uno poder conocer el rango salarial del mercado y obviamente conocer qué es lo que necesita uno como remuneración también según la vida y las necesidades que uno tiene. Por otra parte, tema de preguntas, si está bien tener un monto definido, un rango salarial definido previo a la entrevista. Sí, sí, mi respuesta es que sí. Lo mejor es que antes de la entrevista uno haya averiguado sobre la organización, tenga en claro cuánto paga, linkeándolo con la pregunta anterior, cuánto paga esa posición en el mercado y poder tener un rango definido. Mi consejo es justamente tener un rango, no un número, ¿sí? Porque si tenemos un rango nos mostramos un poco más abiertos a la negociación, nos mostramos más abiertos eh, a lo que es la posición en sí. Entonces lo mejor es tener un rango y decir, ok, mi pretensión salarial es entre esto y esto, ¿sí? Suena mejor que si damos un número cerrado, pero sí, por supuesto, cuando uno está en proceso de cambio laboral, lo mejor ya es tener ese ejercicio armado de cuánto es la remuneración que quiero conseguir. Así que eso es sumamente importante. De vuelta, insistimos, las preguntas que ustedes tengan nos pueden ir enviando por acá, y nos pueden también ir contactando a través de las redes. Ahí, Gasti, creo que las primeras tres habían sido por Instagram, que bueno, agradecemos a toda la gente que participó ahí en el casillero que hicimos en Instagram, que si, bueno, si no nos siguen, váyanos a seguir a Z Capital Humano. Y ahí vi también una pregunta de Agustín Sal, que es, ¿miramos a la cámara o a la pantalla? Bueno, ahí también venía un poco de lo que veníamos hablando, de las formas de tratar de conectar visualmente. Obviamente que es difícil a veces cuando son virtuales, pero uno detecta fácilmente si está haciendo foco y prestando atención también a lo que es la charla, a que si está mirando con un foco para la izquierda o se toca el pelo, como que se empieza a buscar como otro objeto para perder. Ahora en este cambio, en la comunicación y la charla, uno puede detectar cuando está, teniendo este contacto y dándole la importancia a lo que es toda la entrevista. Después, ¿cuál sería una respuesta adecuada si me preguntan sobre algo que no sé hacer? Algo que no sabes hacer. Bueno, siempre como volvemos ahí, Gastón venía comentando, siempre ser sincero y sincera, hacer introspección y comentar, obviamente, sobre lo que viene relacionando del puesto. En el caso, como hablaba Gastón, si es en contabilidad, algo que, por ejemplo, SAP, un programa, bueno, no sé manejar SAP. Entonces eso a uno que es selector me interesa porque en lo que es el informe tiene ganas de aprender SAP, o lo que es marketing, capaz que Adobe Illustrator, o sé tanto de saber hacer este programa vinculado
más allá de hacerlo, pero sí tratar de mostrar, como siempre, mostrar esto, lo que es proactividad, la actitud, siempre todos estamos aprendiendo constantemente, entonces, bueno, no sé tantos conocimientos de SAP, pero me gustaría aprender, vi que hacen cursos tutoriales, bueno, también preguntar si la empresa capacita o brinda aprendizaje, entonces ahí también uno empieza a conocer a la empresa que va a contratar y también lo que le interesa, los valores, cuáles son los valores, preguntarles, y bueno, también en ese juego de preguntas que van teniendo con el selector, van mostrando los valores de uno, como también los valores de la empresa. No sé si ahí tenemos más preguntas. Gasti, ¿cómo afrontar una búsqueda laboral si alguien fue despedido con causa en el anterior trabajo? Eh, ¿qué opinas, Gasti? Bueno, Esta es una pregunta que suele pasar, y siempre en la ronda, bueno, nos hemos juntado de recursos humanos, siempre la hablamos y bueno, ver cómo la responden. sí, sí, totalmente, Nacho, y creo yo que hay ciertas preguntas que requieren como un módulo aparte porque eh, no solo tienen una respuesta desde el lado ético, profesional, sino muchas veces también desde el lado legal, como es el tema de las recomendaciones o las referencias. Yo siempre aconsejo en toda entrevista ser honesto y si me preguntan por qué me fui de un lugar o por qué me quiero ir, responder con honestidad porque más allá de cualquier cosa, de recomendaciones o de lo que sea, en determinados rubros, nos pasa a nosotros en el rubro de recursos humanos, muchas veces nos conocemos o tenemos un contacto que conoce a alguien y las cuestiones se terminan conociendo, se terminan sabiendo y saliendo a la luz. Entonces yo creo que lo mejor que uno tiene de este lado como selector siempre es la honestidad del candidato, ¿no? Y nos pasan entrevistas que a veces nos quedamos pensando y decimos, bueno, este candidato contestó muy honestamente, quizás no le favorecía la respuesta, pero es totalmente y súper valorable y uno realmente agradece eso. Entonces, en el caso de tener una búsqueda laboral donde uno fue despedido con causas y nos piden referencias, mencionar esta situación y como siempre digo, o sea, también mencionarle a la persona que me pide las referencias quién es el contacto que le voy a suministrar e informarle al contacto también que lo van a llamar o le van a escribir, es decir, unir a las dos partes. Y después, bueno, obviamente es algo que uno no puede controlar, ¿no? Pero independientemente creo que de un despido, sea cual sea la causa y si es fundado o si no tiene causa, creo yo que si estamos tranquilos que dimos lo mejor y quizás esa situación fue por un tema aparte, el valor de nuestro trabajo no debería cambiar, ¿no? Pero bueno, de vuelta, siempre creo que es lo mejor el poder responder con honestidad. Creo que siempre va a ser lo más importante. Nos preguntan también dónde se pueden buscar los sueldos. Bueno, los sueldos hoy hay una de los portales más conocidos que es Glassdoor, ¿sí? Y Glassdoor tiene los mismos comentarios de las personas que trabajan, ¿sí? Entonces, generalmente uno ve una compañía y ve las opiniones de los empleados, las posiciones que tiene cada uno y el rango salarial y los beneficios también que suele ofrecer. Glassdoor es el sitio web. Ahí uno lo puede chequear. De cualquier forma, nos pueden contactar vía LinkedIn, vía Instagram y les vamos respondiendo, así que con eso no hay ningún problema. Y obviamente, bueno, siempre les recomendamos que nos puedan seguir en nuestro Instagram, en nuestro LinkedIn. Siempre vamos posteando todas las posiciones que tenemos. De acuerdo a qué tipo de posición uno esté buscando, puede elegir LinkedIn, puede elegir Hiring Room, puede elegir CompuTrabajo, todo depende de la posición que uno esté buscando. Pero hoy por hoy, si uno busca una posición profesional, independientemente de cuál sea la jerarquía, LinkedIn es uno de los sitios mejores apuntados. Los invitamos también a que puedan escanear nuestro código QR que les dejamos acá en pantalla y escaneando esto
pueden acceder a nuestras ofertas y pueden ir viendo todo lo que tenemos disponible. Y obviamente, insisto con esto, nos pueden enviar su CV independientemente de las ofertas que vean y por supuesto lo recibiremos con gusto. Así que gracias, Nacho, también por poder sumarte a este espacio y por tu colaboración, que es excelente. Gracias a vos, Gasti. Bueno, también agradecer a todos los que están participando, a todo el equipo de marketing que hace posible esto y a todo, obviamente, el equipo de Z, que somos un montón, y hoy estamos representando. Y también, como hoy decía Gastón, si nos quieren enviar el CV, y también agregar a todos los selectores, hacer un poco de networking, siempre lo recomendamos. Y Muchas gracias. este video creo que queda grabado, queda en vivo, por mismo también el de Gastón, que es armado de CV, Gastón Milachan. Yo recomendaría que lo vean primero para lo que es todo el CV y ya el segundo que sería para lo que es una entrevista. Exactamente. Y todo lo que quieran compartir de Z, más que bienvenido para seguir ayudando a impulsar carreras e impulsar personas. Gracias. Gracias.